Bienvenidos, nosotros somos el equipo número 5 de la materia de metodología de la investigación en la Universidad Autónoma de Baja California. Hoy vamos a hablar sobre la hipótesis. Bueno, voy a comenzar yo. Mi nombre es Kiara Estrella Jacobo Colmenares y les voy a explicar qué es una hipótesis y sus características. Una hipótesis es un enunciado que se realiza de manera previa al desarrollo de una determinada investigación. La hipótesis es una suposición que resulta una de las bases elementales de dicho estudio. Las hipótesis serán confirmadas o negadas una vez finalizada la investigación. Si bien esa es la definición corriente, hay autores que definen a la hipótesis como las posibles soluciones a un determinado problema, que será verificada como válida o no a lo largo de la investigación. Bueno, más que nada, una hipótesis es lo que se espera como resultado de nuestra investigación. Es una suposición esperada o un resultado esperado. Las hipótesis se caracterizan por ser enunciados simples y fáciles de comprender, es decir, que evita la multiplicidad de interpretaciones. Esto quiere decir que sean como directos y que solamente haya como una interpretación, no que esté como a criterio de las personas o algo así, que sea algo directo. Por otro lado, debe poseer generalidad, es decir, que debe poder ser aplicado a más de un caso. Asimismo, deben ser sustentadas por teorías previas y no debe poseer un carácter trascendental o moral, sino características que puedan ser experimentadas y comprobadas en la práctica. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Para qué se utiliza la hipótesis? La hipótesis relaciona variables y nos indica cuál de ellas tenemos que estudiar. Organiza el análisis de datos. Ayuda a seleccionar los hechos más significativos de nuestra investigación y descarta los que no lo son. Sugiere la explicación de hechos. Orienta a la búsqueda del orden o la regularidad de los hechos que seleccionamos anteriormente. Aprueba y sugiere teorías. Aquí estas teorías nos van a ayudar a explicar y ofrecer una solución a nuestro problema de investigación. Organiza el análisis de datos. Nos ayuda a seleccionar los hechos significativos y descartar los que son carentes de significado para nuestra investigación. ¿Cuándo se utiliza una hipótesis? Una vez determinados los intereses del investigador y el objeto de la investigación mediante el planteamiento del problema y el marco teórico, procedemos a formular una hipótesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Mi nombre es Génesis Hernández y yo les voy a hablar sobre tipos de hipótesis. Se entiende como hipótesis a aquellas tentativas que buscan explicar fenómenos por medio de una conjetura o suposición verosímil que luego será probada a partir de comprobaciones de los hechos. Existen distintos tipos de hipótesis. El concepto de hipótesis incluye una clasificación según las características que cumplan. Hipótesis generales se caracterizan por intentar solucionar de manera extensa ciertas incógnitas del investigador. Hipótesis específicas resultan derivadas de las anteriores. En este caso se intenta ser un poco más reducido con el tema que se trata. Hipótesis operacionales son aquellas que serán analizadas mediante pruebas específicas y los resultados obtenidos en las mismas. A su vez, estas sufren una clasificación aún menor en hipótesis alternativas y nulas. Y ya por último, hipótesis de estadística. Son expresadas y puestas a prueba por medio de ecuaciones sostenidas matemáticamente. Hola, queridos compañeros y profesor Tavares Luna. Les habla José Valente Rodríguez Castillo y yo les voy a decir cómo hacer una hipótesis. Para plantear y redactar una hipótesis correctamente, debemos de considerar estos detalles para que sea correcta y arroje resultados adecuados. Punto número 1 es considerar con claridad el tema que abordaremos en el desarrollo del trabajo de la investigación. El punto número 2 es repasar la pregunta central de investigación antes de formular la hipótesis. El punto número 3 es evitar las ambigüedades. Es importante exponer y expresar las ideas de una forma clara y concisa.
El punto número 4 es utilizar un vocabulario simple para evitar posibles confusiones con el planteamiento y la lectura del trabajo. Punto número 5, la hipótesis debe ser planteada con carácter afirmativo. Y el punto número 6, si el carácter de la investigación lo permite, es preferible asociar la hipótesis a una variable temporal, por ejemplo, en los últimos 3 años. Una hipótesis trata de una posible solución o respuesta a una situación real, lo cual quiere decir que debe poder someterse a una evaluación en el contexto de una circunstancia que sea real y reconocida. Hay que tener en cuenta que una hipótesis no admite consideraciones subjetivas, opiniones personales o juicios de valor. Lo más importante es destacar la objetividad. Hola, mi nombre es Jocelyn Domínguez de León y a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo podemos realizar una hipótesis. Vamos a hacer una hipótesis sobre el crecimiento económico de México. Como ya vimos anteriormente los distintos pasos para realizar una hipótesis, veremos paso por paso cómo podemos llevar a cabo la hipótesis sobre el crecimiento económico de México. Primero, tenemos que elegir el tema. ¿Cuál es el tema en el que nos vamos a enfocar? El tema es crecimiento económico. Segundo, tenemos que realizar la pregunta de investigación para enfocarnos y delimitar el problema. ¿Habrá crecimiento económico en México los próximos 3 meses? Y tercero, tenemos que elegir el método que vamos a utilizar. En este caso yo utilizaré el método estadístico, debido a que el crecimiento económico lo podemos medir con el PIB. El siguiente paso para realizar nuestra hipótesis es realizar una investigación de los antecedentes. En este caso, yo consulté en la página oficial del INEGI en los antecedentes del PIB, ya que el PIB es lo que nos ayuda a medir el crecimiento económico en nuestro país. Como podemos observar en la gráfica, en el último trimestre del año 2019, el PIB tuvo una baja y se encontraba al límite del 0, mientras que en el último trimestre, o sea, en el primer trimestre del año 2020, podemos observar un descenso drástico. Actualmente, el PIB se encuentra por debajo de los -2. Para observarlo más claramente, tenemos la siguiente tabla, donde podemos ver la comparación del último trimestre, el valor del PIB y del año pasado. El PIB total descendió un -1.6 con respecto al trimestre anterior, mientras que con respecto al año anterior descendió un -2.4. Lo que podemos observar es que las actividades secundarias y las actividades terciarias han descendido drásticamente. Después de haber hecho una revisión de los antecedentes y tener un panorama actual acerca de la economía mexicana, es necesario realizar un planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el siguiente. En el primer trimestre del año 2020 se obtuvieron los resultados acerca del crecimiento económico en México, donde podemos observar una baja en el PIB, el cual nos indica que la economía se ha contraído un -1.6% con respecto al trimestre anterior. Esto debido a que la mayoría de las actividades secundarias y terciarias han tenido una baja de producción, como consecuencia de la pandemia que afronta el mundo actualmente. La cuarentena ha obligado a algunas empresas a cerrar, mientras que otras a reducir su actividad. Esa es la principal razón del decremento del Producto Interno Bruto. Después de realizar el planteamiento del problema, es necesario que sentemos las bases de nuestros argumentos. Por ello, es importante realizar el marco teórico. En este caso, no me voy a extender mucho en el marco teórico, pero debo de recalcar que es importante para realizar una investigación y una hipótesis. Como podemos observar en la tabla, en México se han confirmado 59.567 casos y han habido 6.510 muertes. En la siguiente gráfica podemos observar cómo ha ido el aumento de los casos y podemos observar que el 21 de mayo han habido 2.973 casos. También podemos observar que si ha habido pequeños descensos, no ha afectado la curva ya que sigue en aumento. En la siguiente gráfica, en las noticias hemos podido observar que el presidente de la República dio a conocer las actividades que se pueden realizar a partir del 17 de mayo.
las cuales son industria de la construcción, empresas de exportación, rama automotriz y turismo, ya que se pretende que poco a poco se vayan reabriendo las actividades económicas del país. Las fuentes consultadas para el marco teórico fueron la OMS y las noticias El Universal. Después de haber realizado toda esta investigación, ahora sí podemos plantear nuestra hipótesis. La hipótesis a la que llegamos es la siguiente. Con la información proporcionada podemos observar que los casos por COVID-19 están aumentando a diario en el país y no ha habido un gran descenso desde que inició. El gobierno ha restringido varias actividades productivas en el país para mantener la cuarentena. Esto ha provocado una disminución en el PIB. Actualmente el presidente ha reabierto algunas actividades en algunas áreas del país. La variable COVID-19 es un factor importante para la economía. Por lo tanto, la economía del país no incrementará en los próximos meses, debido a que el patrón de contagios va en aumento. Y si se generan más contagios, no será posible para el gobierno reabrir los diferentes sectores productivos de la industria, lo cual repercute directamente en el PIB. Como pueden observar, he mencionado los hechos que a mí me han llevado a suponer esta hipótesis. He concluido con una afirmación acerca de lo que podría suceder en el futuro. Por parte del equipo es todo. Espero hayan comprendido lo que es una hipótesis y cómo utilizarla. Hasta la próxima. Gracias.